El día de hoy nos adentraremos en el pensamiento de uno de los padres fundadores de la sociología, Émile Durkheim. Específicamente analizaremos su obra titulada Educación y Sociología, donde propone que la educación no solo es un proceso de aprendizaje individual, sino una herramienta fundamental para construir una sociedad. Exploraremos cómo sus ideas del siglo XIX siguen resonando en las aulas actuales y modernas. La educación como hecho social. Este es el principal postulado y tesis central de la teoría de Emile Durkheim, la cual nos dice que la educación se define como un hecho social. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, básicamente significa que la educación es externa al individuo y tiene un poder de coacción. No educamos a los niños como nosotros queremos, sino más bien como la sociedad nos lo exige. Durkheim define la educación como la acción de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes para prepararlas para la vida social. Es por ello que no existe una educación, por así decirlo, ideal, perfecta o única, sino que cada sociedad crea el sistema educativo que necesita para poder sobrevivir a los cambios constantes del mundo. El siguiente postulado de Emile Durkheim es el que hace referencia a los dos seres, el ser individual versus el ser social. El propósito que menciona Emile Durkheim, que tiene la educación sobre las generaciones jóvenes, es que dentro de cada uno de nosotros, al nacer, existen dos seres. El que llama el ser individual, que es un ser que cuando nacemos está lleno de instintos, de diferentes deseos egoístas y actitudes que no son completamente correctas ante la sociedad. Y está por el contrario el ser social, que es un ser que ha sido educado con un conjunto de normas, creencias y valores que la sociedad nos transmite y los cuales son identificados como adecuados y correctos. La gran tarea de la pedagogía es convertir ese ser egoísta de nacimiento en un ser social. Sin este proceso, el ser humano será incapaz de vivir en una comunidad. Como se ve en la ilustración, tenemos una frase que hace referencia a que crear el ser social en cada individuo, sin la sociedad, el hombre sería un poco más que un animal. Eso hace referencia a que la sociedad tiene ese papel de moldear a lo que es el ser individual para convertirlo en un ser social que pueda adaptarse y convivir con todos los demás individuos que conforman su sociedad. Ahora, entrando un poco en el contexto histórico y cultural y filosófico, los cuales dieron pie a esta teoría, pues tenemos que entender en qué contexto se desarrolló Durkheim. Durkheim se desarrolló básicamente en la antigua Francia a finales del siglo XIX, durante la Tercera República. Era un momento de gran inestabilidad política donde lo que se buscaba básicamente era separar a la Iglesia de lo que es el Estado. Filosóficamente, para Durkheim, se apoya en el positivismo. Él creía que la sociedad podía estudiarse con la misma precisión que la biología o ciencias como la física. Pero, ¿qué es lo que pasaba? La educación, por lo tanto, no dejó de ser un asunto de fe para convertirse en una cuestión científica y civil necesaria para unir una nación que estaba industrializándose rápidamente en aquellos entonces del siglo XIX. Este contexto estuvo marcado en la parte cultural principalmente por la laiciación, que es lo que ya mencionábamos de la separación de iglesia y Estado. Además, en el auge de lo que fue el positivismo y el racionalismo, se buscaba aplicar todo tipo de procedimientos de método científico para explicar hechos o circunstancias sociales, que fue lo que apoyó a Durkheim para que su teoría tuviera mayor relevancia. Después tenemos las propuestas pedagógicas generales que tenía Emil Durkheim. Primeramente, ¿cómo logramos esta transformación para que el ser humano pueda convertirse de un ser individual a un ser social? Bueno, Durkheim propone una socialización metódica. Sugiere que la educación moral laica ya no necesitamos a la religión para enseñar a los ciudadanos a ser buenos. La razón y la ciencia son suficientes para hacer este objetivo. Propone que la educación debe ser enciclopédica en base a dando todo a una cultura común, pero especializada correctamente, conforme el individuo se prepara para su función y su profesión dentro del trabajo social de, valga la redundancia, de la sociedad.
y sobre todo darle autonomía al ser humano para que comprenda las reglas y sepa cuáles son modificables y cuáles deben ser aplicadas correctamente. Después tenemos la aplicación de disciplina y autoridad. Pasemos ahora, por ejemplo, al salón de clases. En el salón de clases, Durkheim enfatiza que la disciplina es algo importantísimo. Para él, la disciplina no es un castigo, es básicamente la ley del aula, la ley que prepara al niño para la ley de la sociedad, que es una ley más rígida. El docente no es un amigo, es una autoridad moral y su prestigio no viene de la fuerza ni de lo que conoce, sino de su carácter y de que representa algo más grande que él mismo, representa a la sociedad en general. El maestro tiene la misión sagrada, según Durkheim, de transmitir el respeto por las normas hacia las generaciones más jóvenes. Además, menciona que las sanciones, es muy importante esto, deben tener un sentido educativo, reforzando la importancia de la regla social y en ningún momento utilizar sanciones que causen algún daño físico al estudiante, sino utilizar sanciones que le permitan comprender la importancia del por qué no realizar determinadas acciones y el por qué sí realizar otras acciones. Ahora, en el currículo social, la aplicación del aula, que es algo que ya estábamos viendo hace un momento, ¿qué enseñamos en el aula? Bueno, tenemos dos pilares. La historia. Para el niño es importante conocer la historia, es importante que el niño se sienta parte de esta gran cadena humana y desarrolle ese sentido de pertinencia con la historia. Y también tenemos el tema de la enseñanza de las ciencias, que permite formar mentes críticas que entiendan la realidad de forma racional y explicada. Además, el aula debe ser un espacio de vida grupal donde se forme el altruismo y se fomente el trabajo en equipo, reduciendo el egoísmo natural, que es algo que mirábamos que el ser individual ya nace con este tipo de actitudes. Y ahora, entrando a la era tecnológica, ¿cómo miraría Durkheim o cómo se aplicarían sus conocimientos actualmente? Bueno, probablemente Durkheim vería al Internet y a las redes sociales como nuevos hechos sociales, por así decirlo. Hoy la socialización ocurre en espacios digitales, como todos lo conocemos. La propuesta de actualización sería, por así decirlo, una ciudadanía digital, así como el Estado debería vigilar la educación en el año 1900. Hoy se debe velar porque los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, los algoritmos de búsqueda, la tecnología, no destruye esa cohesión social, sino que fortalezca los valores comunes y exista ética dentro de la red y los contenidos que se enseñan en la misma. El ser social de hoy debe saber navegar entre diferentes fuentes, inteligencia artificial y tener un uso responsable y asertivo, además de adecuado, sobre lo que encuentra en Internet y todas las posibilidades que se tienen en esta tecnología. Y bueno, como conclusión final, pues tenemos tres principales ideas. La educación es un instrumento de la sociedad, no un fin individual. El maestro es el puente entre ese instinto y la cultura. Y finalmente, la disciplina es la base de la libertad y la autonomía moral. Y para cerrar, dejamos esta frase que es muy importante y mencionada por Emil Durkheim: el hombre que la educación debe realizar en nosotros no es el hombre que la naturaleza ha hecho, sino el hombre que la sociedad quiere que sea, aunando la explicación que ya se daba anteriormente. Y de este tema sería todo. Espero que hayan comprendido los conceptos y nos vemos en clase, compañeros. Muchas gracias por su atención.